Capítulo 21. De mal en peor. Después de que Minato fue liberado y su tobillo sanó, el grupo inmediatamente buscó una salida. El Jonin había mirado a su radiante estudiante con una mirada de ¿qué demonios es eso? Y Kakashi se encogió de hombros con todo su brillo de antorcha humana. El rubio lo miró de pies a cabeza, sintiendo que le ardían los ojos. Kakashi estaba completamente envuelto en chakra anaranjado, pero había extrañas líneas y círculos negros en sus brazos, manos, piernas, por todas partes. Y todos se reunían, o comenzaban, en su abdomen, donde descansaba el orgulloso remolino de un enorme contenedor de chakra. Sin embargo, solo 3 de las 9 secuencias, o lo que antes eran secuencias, ahora eran más como manchas de tinta en su piel y ropa, formaban las líneas. Las otras 6 secuencias creaban un círculo alrededor de la espiral, dejando solo 3 aberturas. Minato le habría preguntado a él, y eventualmente al Sandaime, qué significaban eso, pero con Obito, Rin, Anko y Kurai no fue una buena idea. A Ano, ¿a dónde deberíamos ir? Hacia arriba. Kakashi señaló el techo para enfatizar. Anko frunció el ceño, cambiando de postura con nerviosismo. No puedes salir así como así. Si golpeas un punto crítico, toda la cueva se derrumbará aún más. Tragó saliva, y entonces Anjusan no será la única víctima. Rin murmuró en señal de acuerdo y Kurai bajó las orejas con un gemido. Es cierto, asintió Minato. Pero también es cierto que tengo un kunai marcado afuera. ¿Un kunai marcado? Anko realmente no tenía ni idea de su utilidad. Claro, tampoco todo el equipo Minato antes de la misión del puente Kanabi. Era un milagro que la rubia se lo ocultara a todos, la verdad. Asintió de nuevo. Sí. Si el kunai está dentro del alcance y no hay barreras que alteren el chakra ni nada parecido, puedo teletransportarme a mí mismo y a todo lo que toque a su ubicación. Minato sonrió, guiñándole un ojo. No soy el destello amarillo por nada, ¿no? Obito estaba atónito. Si Kakashi se concentraba lo suficiente, podía ver estrellas de admiración en sus grandes ojos oscuros, y no podía culparlo. Minato-sensei era una leyenda viviente. Pero Kakashi estaba demasiado ocupado entrando en pánico como para concentrarse en sus compañeros de equipo. ¿Qué es ese chakra? Había 6 firmas afuera, pero 2 de ellas se sentían extrañas. Extrañas. Vacío, a falta de una palabra mejor. Como intentar alcanzar el fondo de un abismo oscuro, seguro de su existencia y, sin embargo, negado de la confirmación. Las firmas de chakra no deberían ser así. Incluso Kurama se sentía nervioso, agitando la cola con inquietud en el abismo mental. ¿Nunca has oído hablar de las armas demoníacas? ¿Y de la leyenda que las respalda? Solo sé que son muy peligrosos tanto para el usuario como para la víctima, admitió lentamente el Kakashi mayor, y que están cuidadosamente escondidos en templos por todo el mundo shinobi. Son realmente muy peligrosos. Drenan al usuario de su naturaleza habitual, lo cual no presagiaba nada bueno, y su chakra se vuelve neutral al principio, luego oscuro. Arranca al humano de lo que lo hace así, transformándolo en máquinas de matar sin mente. ¿Qué significa? Esa sensación de vacío era como mirar a un abismo infinito, un vértigo inquietante y aterrador. Kurama tuvo que ser breve, o quién sabe qué habría pasado. Cuanto más se usen esas armas para matar, más poderoso se vuelve el usuario. Pero esto tiene un precio, su alma y lo que define su naturaleza de chakra. Al final, el chakra perderá su naturaleza y se oscurecerá, y el único propósito del usuario será causar tantas muertes como sea posible. ¿Y este vacío significa que alguien con un arma demoníaca está afuera? Kurama asintió con tristeza. Cuando el chakra se oscurece, algunos usuarios mueren, otros obtienen los poderes de esa arma. Ya conociste un ejemplo. El Kakashi mayor rebuscó en sus recuerdos buscando eso. Entonces lo entendí, y ese sonido siniestro fue seguido inmediatamente por una risa desenfrenada y un nombre. Idan. ¿Idan quién? Él manejaba la Ogama, la guadaña demoníaca. El recuerdo de una guadaña roja y brillante brilló en su mente, y el joven Kakashi tuvo que contenerse para no saltar. ¿Acaso era un arma demoníaca? ¿Alguna vez te preguntaste por qué estaba tan perdido? ¿Por qué no usaba ninjutsu y dependía de su compañero? ¿Por qué tenía ese poder? ¿Por qué era inmortal? Yo inmortal. Kakashi, ¿estás bien? El chico de cabello plateado desapareció tras una roca ante el sonido inesperado, dejando a los demás a oscuras. Entonces, las palabras se registraron en su mente, así como la fuente, y regresó a su posición anterior. Solo, algo que sentí, Minato-sensei, frunció el ceño. ¿Era la situación peor de lo que parecía?
¿Qué sentiste? ¿Cómo se explica un vacío que se siente lleno? ¿Un chakra sin naturaleza? Hay 6 firmas afuera, respondió, y 2 de ellas, se sienten, sentir que, Kakashi. Primera vez en la historia, bueno, en esta línea temporal, que Obito se dirigía a él por su nombre. Apenas podía contenerse para no agitar los brazos en pánico. ¿Qué pasa? Vacío. Simplemente sienten que les falta algo esencial. Al ver las miradas desconcertadas y cautelosas en los rostros de los demás shinobi, Kakashi se atrevió a añadir, como si les hubieran vaciado la naturaleza de sus chakras. ¿Cómo es posible? Obito explotó al instante, ganándose un manotazo en la cabeza de Anko y Rin. Kakashi-kun, ¿qué quieres decir? Preguntó Rin y la kunoichi de cabello violeta le frunció el ceño, transmitiendo la pregunta del aspirante a médico. La expresión de Minato se ensombreció. ¿Despojados de su naturaleza? Kakashi asintió. Ah. Y están fuera de la cueva, probablemente esperando para emboscarnos. Un silencio incómodo cayó sobre ellos como una manta gruesa y fría. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Akuma y Tenma estaban inmóviles como estatuas, esperando que llegara el destello amarillo. Sus ojos miraban fijamente la entrada de la cueva y el peculiar kunai incrustado en un árbol cercano, antaño oculto por un genjutsu. Nada que las hermanas gemelas de Suna no pudieran disipar, y descubrieron una extraña escritura, un sello. Sumori les había dado varios sellos represores de fuego y otros de atadura, diciendo, uno de los niños tiene un chakra que rivaliza con el de un Biju, y sentí que su naturaleza es el fuego. Vale más de lo que aparenta. Los gemelos esperaban que fuera cierto por el bienestar del sensor. Si descubrían que mentía, las consecuencias serían graves. ¿Un niño desconocido con chakra Biju? Preguntó fríamente el portador del Kyujin rojo sangre. ¿Te refieres a? ¿Hay un Jinchuriki con el destello amarillo? La sed de sangre de Tenma ya estaba en aumento, y ambas hermanas habían notado que el otro Nukenin se alejaba en un pobre intento de autopreservación sigilosa. Así que Sumori les pidió, o fue una orden, en fin, que capturaran al pequeño Jinchuriki si era posible, en lugar de matarlo directamente. Tenma casi hizo pucheros, pero pronto colocaron los sellos para capturar tanto al Jinchuriki como al destello amarillo. Y esperé, ignorando el aguacero y la oscuridad. Un leve destello de chakra los alertó de una intrusión, y Akuma concentró sus sentidos en las personas bajo un árbol cercano, la del kunai. 1 y 2, adulto Y. Parpadeó, y luego abrió los ojos un poco con incredulidad. La segunda firma era mucho más que un adulto. Rivalizando con un Biju, Kakashi percibía la desaprobación de su sensei en su firma. Realmente no quería que arriesgara su vida contra esos chakras desconocidos y vacíos, pero el Chunin había insistido en que el trabajo en equipo era aún más importante si había enemigos fuertes. Y Kakashi había demostrado que podía desenvolverse bien en el campo de batalla y en un derrumbe. Más o menos, al menos. 6 firmas. 2 a 25 metros a su izquierda. Una acercándose por la derecha, otra por detrás. Una por encima de ellos. La otra estaba, abajo. Kakashi y Minato huyeron a toda velocidad de las manos que los alcanzaban desde el suelo, y Ataque acumuló chakra, formando sellos difuminándose en sus manos. Raitón. Campo relámpago. Un grito ahogado surgió del suelo electrificado, y los brillantes rayos amarillos, casi blancos, iluminaron su oscuro entorno por un instante. Eso fue todo lo que necesitaban. Todos, menos Kakashi, saltaban a las ramas para ponerse a salvo. Minato ya estaba en las ramas más altas, y un destello rojo captó su atención. Kuso. Esa es la guadaña que manejaba Idan. Las orejas de Kurama se crisparon. Esto significa que el usuario tiene los mismos poderes que Idan, Kit. No dejes que tome ni una gota de tu sangre, o los ataques se reflejarán en ti. ¿Qué? Katon. Fénix volador. No hubo tiempo para explicaciones, y las llamas abrasadoras, que tenían una forma sospechosa de pájaro y estaban envueltas en vapor al evaporarse el agua, casi les dan de lleno en la espalda. El Kakashi mayor siempre tenía un kawarimi listo para esos momentos, y finalmente se volvió útil cuando el más joven estaba demasiado distraído o, en este caso, demasiado confiado en sus sentidos. Pero su chakra fluía más lento, sus sentidos estaban embotados, y solo en esta escaramuza se notaba. El Chunin apretó los dientes desde detrás de una rama. Sobrecarga de chakras, Kit. Presta más atención a tus sentidos o nos asarán o peor aún, nos maldecirán con... Kakashi se agachó cuando una espada roja se acercó a su pecho y golpeó al agresor con todo el chakra que pudo concentrar en su puño.
El golpe impactó con un golpe sordo en lo que se suponía era una caja torácica, pero resultó ser un tocón de madera. El agresor pronto regresó, atacando en la oscuridad, y con sus sentidos más apagados de lo habitual, Kakashi percibió de inmediato unos ojos verdes y de una satisfacción enfermiza. Una capa oscura cubría el cuerpo del Nukenin y le estorbaba en más de una ocasión al contraatacar. El trozo de tela era demasiado grande y cubría las extremidades del enemigo. Aunque era más bajo, Kakashi estaba satisfecho de decir que podía seguirle el ritmo bastante bien al atacante desconocido. Después de todo, tenía la desventaja física y la sobrecarga de chakra, pero ahora era el momento de terminar el combate improvisado de Taijutsu. 3 garras de chakra salieron disparadas de su espalda y desgarraron la garganta y el brazo derecho de la figura, el que portaba una brillante espada roja. Saltó al instante, pero Kakashi sintió una de las garras cortar la carne y desgarrar la capa oscura. Ahora, las presentaciones, el Nukenin descartó la capa arruinada con una mueca de desprecio y una explosión cercana proyectó sombras siniestras sobre un rostro conocido. Esto no puede ser, dijo el mayor Kakashi, con los ojos como platos. Esta mujer, que aparecía en el libro Bingo, Satsuriku no Akuma, Akuma de la masacre, se reveló después de que ella y su hermana Tenma fueran descubiertas masacrando a un pueblo entero en la frontera con Ame. No pueden estar aquí. Y sin embargo, allí estaba, de pie, con una sonrisa orgullosa en el rostro. 2 líneas rojas le pintaban la mejilla izquierda, un rojo sangre deslumbrante que contrastaba marcadamente con su tez pálida. Su cabello castaño, que le llegaba hasta los hombros, fluía tras ella, enmarcando la expresión de satisfacción enfermiza de su rostro. Su ropa ajustada, teñida de negro y rojo, le dejaba al descubierto brazos y piernas. Menuda postura, mocoso. Ronroneó, jugueteando con su espada roja. Pero si tu querido Flash Ie muere, su sonrisa se ensanchó y rió, como si le divirtiera enormemente la idea de que Minato-sensei muriera. Lo cual podría haber sido cierto, después de todo. Pero Kakashi no se detuvo a pensarlo, sino que cargó contra el Nukenin con la voz de su yo mayor de fondo. No pueden, repitió, y de alguna manera el Chunin sintió su necesidad de caminar de un lado a otro con el ceño pensativo en su rostro enmascarado. Esta vez, el Jinchurikijin puso suficiente chakra en sus brazos y piernas como para que éstas brillaran tenuemente, como una versión menos brillante de la capa Biju. Ambos shinobi estaban concentrados en su combate, parpadeando para alejar las gotas de lluvia de sus ojos y siguiendo los movimientos de su enemigo para atacar y defenderse. Akuma fingió un corte con su daga en la garganta de Kakashi, quien se agachó, listo para barrer sus pies y hacerla caer. Pero, en cambio, su Kyujin continuó descendiendo y él se encontró justo en su trayectoria. Llevó una garra de chakra por encima de su cabeza y la otra al costado de Akuma, una para proteger y otra para aniquilar. Entonces algo siseó detrás de su oreja y se giró por instinto. Abrió mucho los ojos y casi se le quedó sin aliento. Tenma bajó su guadaña, riendo. Kakashi salió disparado de su posición con un kawarimi ultra rápido. Se agarró la cabeza con ambas manos, sintiendo que iba a desmayarse. Fue solo por pura suerte y adrenalina que la visión borrosa y la migraña no lo lastimaron, o algo peor. O tal vez Kurama y su yo mayor también tuvieron algo que ver, pata, cola. En eso, al parecer, el chakra te está presionando solo a ti. Tanto yo como tu yo anterior estamos dentro del sello, así que no nos afecta tanto, reflexionó Kurama en voz alta, y luego tarareó. Y sabiendo que solo me basé en mi perspectiva. A Kakashi se le encogió el estómago mientras intentaba prestar atención tanto al mundo exterior como a los viajeros del tiempo. Tengo menos tiempo del que creías, ¿verdad? Seguramente. Parecían haber captado su repentino miedo, y el Kakashi mayor negó con la cabeza. Es mi vida la que está en juego, Chibi. Preocúpate por los Nukenin de ahí fuera, no por mí. Una afirmación que se demostró cierta un segundo después, cuando el portador del Ogama lo encontró y corrió a su lado para atravesarlo con las 3 puntiagudas espadas de color rojo sangre, que afortunadamente aún estaban sin sangre. La corteza se astilló y la guadaña quedó atrapada en el árbol, pero Kakashi sabía que era mejor no detenerse. Ni siquiera notó que estaba tan lejos de Minato-sensei, esta migraña realmente lo estaba afectando, e intentó alcanzar la firma de Minato a través de la niebla que amenazaba con tragarse su mente por completo. ¿O era el chakra de su yo anterior, luchando por el dominio? Sacudió la cabeza y casi tropezó al aterrizar, y una nueva oleada de náuseas lo invadió. Bueno, mejor no mover la cabeza. Nada de saltos acrobáticos. Ni giros bruscos, algo, no era.
Ningún inválido. Era un shinobi, y los shinobi aguantan lo que les lanzan o lo esquivan. Si un shinobi no podía hacer precisamente eso, estaba muerto. Lo cual realmente no quería. Aceleró bajo la lluvia. Las hermanas gemelas de Suna, el Kakashi mayor, empezó a caminar de un lado a otro, aparentemente cediendo a su impulso de moverse en el raspado mental. El equipo Tortuga las había eliminado. Durante mi tercer año en Anbu, no dijeron nada sobre esas armas. ¿Por qué? ¿Por qué? Empezamos a cambiar la línea temporal hace meses. Es muy posible que este sea un evento provocado por nuestra intromisión. Kurama negó con su enorme cabeza y se inclinó hacia adelante. Vamos con tu sensei. Ya debe haber terminado. Tenía la sensación de que este sería el último movimiento que harían, si los pasos vacilantes y los saltos mal dirigidos de Kakashi eran algo. Pero en realidad no sabía que la situación podía irse al infierno tan rápido. Una lluvia de shurikens y kunais cayó sobre el Chuunin, y este blandió una enorme garra de chakra para desviarlos. Kakashi apenas vislumbró luces frente a él, y saltó al claro devastado en medio de un resplandor de chakra de Kurama. ¿Qué? La pregunta sobresaltada de Tenma fue interrumpida por una enorme cola que la aplastó, y el peso del chakra del Bihuru se hizo notar de la forma más traumática. El suelo tembló y se agrietó bajo la cola, y el aire mismo se volvió pesado y denso. Las valientes aves y animales que permanecieron cerca durante la lucha de los Nukenin huyeron con un grito de miedo, y el oscuro entorno se iluminó repentinamente con una brillante luz naranja. Si alguien se hubiera molestado en mirar en esa dirección, lo habría llamado un incendio forestal. En realidad, la capa Bihuru de Kakashi había cambiado a una forma similar a las primeras transformaciones involuntarias de Naruto. Más grande de lo normal, pero más pequeña que el propio Bihuru. No es que Akuma tuviera la explicación ante sus ojos. La única palabra que podía usar para referirse a lo que tenía frente a ella era demonio, y ni su Kyujin ni las leyendas que había escuchado podían interpretar la oleada de poder que la azotó. El cuerpo sangrante de Tenma se retorció 30 metros a su derecha. Entonces su hermana se sentó, frotándose la espalda y estirándose hasta que oyó un crujido satisfactorio en la columna. Ah, eso fue trampa, ¿sabes? El niño gruñó, y sus ojos adquirieron un rojo aún más intenso y furioso. Sus tres colas se abalanzaron sobre las hermanas gemelas, destruyendo aún más el claro y haciendo temblar el suelo. Minato parpadeó, desconcertado por la escena, aliviado de ver a su estudiante y aterrorizado, no es que lo admitiera, de que su estudiante no se pareciera a su estudiante. Kakashi estaba completamente envuelto en el chakra de Kurama, casi tan grande como uno de los famosos Cerberus de 3 cabezas en los que podían transformarse los Inuzukas. Pero esta vez tenía una sola cabeza en lugar de 3, y toda la figura parecía un zorro orejudo. Kurama es el imitador del Kyuubi, claro, hecho de chakra naranja. Para su confusión, la mujer que blandía la guadaña roja se levantó y corrió tras varios árboles, todos aplastados por las colas de chakra de Kakashi, Kurama. Incluso desde su posición a 35 metros de distancia, sí, 2 cobardes habían usado el Jutsu Camaleón para escapar de él, y lo hicieron durante unos 30 segundos. ¿Necesitaba pulir sus habilidades de nuevo? Minato podía ver a la kunoichi cubierta de sangre, y no era tan estúpido como para acercarse al campo mientras Kakashi, Kurama, balanceaba sus colas. Buscó el sello en su bolsa, el que Sandaime-sama le había dado justo antes de partir. Lo había hecho Jiraiya-sensei, y podía cerrar el sello de Kakashi si el imitador del Kyuubi intentaba arrasar. ¿Eso fue todo? Al ver cómo Kurama enfocaba a la kunoichi, Minato se dio cuenta de que el Bihuru odiaba a las dos mujeres. Pero la forma en que se enfocaba en la daga, la forma en que se creaban las grietas, el rubio presentía que no se trataba de una simple masacre, sino de un plan hasta cierto punto. El suelo tembló de nuevo de forma amenazante y Minato casi decidió lanzar su kunai marcado al detenerse a pensarlo. El suelo tembló. Y el subsuelo no tardó en seguirlo. Obito, Rin, Anko y Kurai seguían en la cueva, se quedaron allí para que él y Kakashi se encargaran de la emboscada. Siseando una maldición y clavando un kunai marcado en la corteza con más fuerza de la necesaria, Minato creó un clon de sombra y regresó a las minas Tortuga en un destello amarillo. Los niños no pudieron vislumbrar la verdadera fuente del monstruoso poder de Kakashi, y era su deber mantener el secreto. Kakashi sintió que ardía por dentro. Sus espirales de chakra, ya desgastadas, se vieron obligadas a soportar aún más chakra, y la presión en su cabeza no disminuyó en lo más mínimo. Al contrario, aumentó. Su visión era borrosa y anaranjada, de todos los colores, pero estaba casi seguro de oír a alguien gruñir.
Le tomó un largo tiempo darse cuenta de que el sonido provenía de él. ¿O fue Kurama? Si así fuera, entonces Kakashi no tenía que preocuparse por permanecer consciente. De todas formas, los Bijulu siempre parecían saber más, dándole su poder, su conocimiento, su hipótesis, curándolo a él y a sus compañeros de equipo. Tal vez no fue tan malo dejar que otros hicieran su trabajo. El gruñido de Kurama se volvió aún más disgustado cuando el joven Kakashi perdió completamente el control. Le recordaba demasiado a cuando tomó el control de Naruto por la fuerza antes de la Cuarta Guerra Shinobi. Esa sensación de poseer todo el poder posible, el conocimiento para usarlo al máximo, pero solo. Pensándolo bien, Kurama se sintió ridículo. Estaba tan acostumbrado a compartir su poder, que ahora se sentía solo al usarlo solo. Él, el todopoderoso Kyuubi no Yuko. Fue ridículo. Sigo aquí, por si no te has dado cuenta. Gritó el Kakashi mayor, mirándolo brevemente con esa mirada tuerta. Los sentimientos de Kurama debían de ser muy claros para que él los interpretara. Y no será una sobrecarga de chakra lo que nos detenga. El Bijulu sonrió con suficiencia. Entonces acabemos con esto. Durante su salvaje azote con sus 3 colas, frunció el ceño ante el peligro de liberar más de lo que permitía el sello sin forzarlo. Kurama había cavado una pequeña tumba para la inmortal portadora de Ogama. Sus ataques suicidas y su risa desenfrenada casi hicieron que Idan se superpusiera a su figura, pero no les molestó demasiado. Simplemente les recordó cómo Shikamaru se deshizo de él. Así que cuando Tenma intentó alcanzar a Kakashi con su guadaña, una de las colas de Kurama la envolvió y la apretó hasta que sintió una serie de crujidos y aplastamientos enfermizos y satisfactorios. La Nukenin jadeó, pero su expresión se transformó en una de felicidad ante el dolor. Akuma ni siquiera pestañeó y corrió tras Kurama. Su Kyujin estaba cargado de chakra, pero en lugar de un azul constante, era el gris ominoso de las nubes antes de una tormenta. La mujer desapareció de la vista de Kurama y su firma de chakra se desvaneció en el aire. Tenía que darse prisa con los otros Nukenin. Kurama se alzó sobre sus patas traseras y agarró el cuerpo inerte con sus garras, desgarrándolo miembro a miembro hasta convertirlo en un amasijo sangriento de huesos machacados y carne desgarrada. El mal estado de su cuerpo no parecía molestarla más que una mosca zumbando, pero la mujer no tuvo fuerzas para reír tan fuerte como antes. La arrojó a un agujero en el suelo y le estrelló una cola, desmoronándola y enterrándola. El Ogama yacía en el campo, ahora sin dueño. El Kakashi mayor gimió en su intercambio mental. Creo que el chakra de ese chibi me está presionando ahora, dijo, apoyando la cabeza en la palma de la mano. Con razón estaba así, su conciencia ya empezaba a desvanecerse, y Kurama comprendió que forzar aún más chakra era perjudicial para ellos. No necesitaba necesariamente que ambos estuvieran vivos para salvar a Naruto y matar a ese maldito bastardo de Madara, pero había llegado a ver al menor como alguien a quien cuidar. Como alguien que necesitaba su ayuda por algo que no quería que sucediera, el fin del mundo o el viaje en el tiempo. Y ahora estaba en el mismo barco que ellos. En contra de su mejor juicio, Kurama lanzó el modo Bijulu incompleto. Y fue entonces cuando Akuma activó los sellos. Cuando su clon se disipó inesperadamente, Minato supo que algo iba terriblemente mal. Al no tener suficiente chakra para crear otro y irse con los niños y el Ninken, Minato optó por llevarlos afuera. Pero ni siquiera sentir la llegada del Nukenin, no había visto, oído ni sentido nada antes de que su clon recibiera un golpe en la garganta. Era algo que no presagiaba nada bueno. Sin embargo, por ahora no tenía muchas opciones. Si no sacaba al genin esta vez, podría no haber otra. Así que los teletransportó afuera. La lluvia por fin había parado, pero aún era de noche y la única fuente de luz era la luna. Su resplandor reveló una escena que Minato casi esperaba, y aún así presentía que algo andaba mal. Sensei. ¿Qué? Minato lo mandó callar, y Obito le cerró la boca de golpe. El suelo y los árboles en un radio de 20 metros eran un desastre. Todos los árboles estaban aplastados, destrozados o aplastados en el campo. El suelo mismo tenía enormes agujeros, algunos con una forma sospechosamente parecida a la de una mano, mientras que otros se extendían más y tenían una forma casi ovalada. El área en el centro estaba vacía, salvo por 4 huellas similares a manos. Todo el campo de batalla apestaba a otro chakra, lo que le recordó a Minato el del Sanbi dentro de la cueva. Y conociendo su verdadera naturaleza, no le resultó difícil creer que un Bijulu estuviera arrasando allí. El Konohan miró a su alrededor, estirando su chakra lo más lejos que se atrevió para encontrar a su estudiante.
Pero Kakashi no estaba por ningún lado, ni se le veía ni se le sentía.